Imagina que tu hijo ha hecho algo que no esperas. Imagina que te llaman del instituto por un problema o que los vecinos no paran de denunciar su comportamiento, pero tú tampoco entiendes qué ha pasado. ¿En qué momento se torció todo? Este no es un vídeo para juzgar, es un vídeo para que entiendas. Porque Adolescencia no solo es una serie sobre un crimen, es un espejo de lo que muchos padres deberían mirar. Hoy vamos a analizar Adolescencia desde el punto de vista de los padres. ¿Qué os está diciendo esta serie sobre por qué muchos adolescentes no piden ayuda? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer como padres para estar presentes sin asfixiar, para prevenir sin controlar o para acompañar sin invadir? Por si no me conoces, soy David Vallejo, soy psicólogo y en esta cuenta y en mi perfil de Instagram comparto información a diario para ayudarte a cuidar tu salud mental. En el primer episodio de Adolescencia hay una escena que parece pequeña, casi anecdótica, pero que contiene una verdad aterradora. Eddie, el padre de Jamie, lo escribe en un equipo de fútbol. Jamie es torpe, no destaca, comete errores y se convierte en el blanco de todas las burlas. ¿Qué hace su padre? Nada. No lo defiende, no lo consuela, no lo valida, se avergüenza, mira para otro lado. Y en ese gesto aparentemente inofensivo empieza a dibujarse una de las heridas más profundas del protagonista. Este tipo de momentos no tienen la contundencia de una agresión física o de un grito, pero son muy importantes. Para un niño, el silencio de un padre en un momento de vulnerabilidad es una forma de abandono emocional, porque cuando te sientes humillado y no hay nadie que te proteja, aprendes que no mereces ser defendido. Y si ese nadie es tu padre, la conclusión es aún más dura. Ni siquiera quien más me debería querer me acepta tal y como soy. Eddie no es un monstruo, no es un padre violento ni frío, en muchos aspectos es incluso cariñoso, pero ocurre como en tantas familias, confunde amar con dirigir, y ahí está uno de los grandes errores de muchos padres, proyectar sobre sus hijos sus propias expectativas sin detenerse a mirar quiénes son realmente sus hijos. Porque Eddie no escribe a fútbol porque a Jamie le apasiona este deporte. Lo hace porque en su mente ser un niño normal, un hombre, incluye jugar al fútbol, porque eso es lo que hacen los demás, eso es lo que hará que encaje, que sea aceptado, que no sufra, pero en esa intención aparentemente protectora, le está negando a su hijo el derecho a construirse desde lo auténtico. Esta insistencia de Eddie en que Jamie encaje en un modelo determinado revela una realidad incómoda. Muchos padres aman a sus hijos, pero no aman lo que sus hijos son, aman una versión de ellos, una fantasía, una idea, y cuando el niño no encaja en esa idea, se produce una grieta emocional, porque el mensaje que recibe el menor no es te quiero tal y como eres, sino te querré más si eres como quiero que seas. Este fenómeno se conoce como expectativas parentales proyectadas. Ocurre cuando los padres, muchas veces de forma inconsciente, colocan sobre sus hijos sus propios deseos no cumplidos, sus miedos, sus traumas o sus ideas sociales, y lo hacen con la mejor de las intenciones. Quieren que sus hijos tengan éxito, que no sufran, que encajen, pero lo hacen desde un marco mental, no desde el niño. ¿Qué ocurre cuando un niño crece intentando satisfacer su propia expectativa que no le pertenece? Que empieza a desconectarse de sí mismo, que siente que tiene que convertirse en otro para vencer amor, que aprende a interpretar un papel, a ocultar lo que le gusta, a minimizar sus emociones para encajar en el molde que otros construyeron de él. Jamie no necesitaba ser futbolista, necesitaba ser visto, necesitaba que su padre le dijese: no me importa si no te gusta el fútbol, cuéntame qué te gusta a ti. Pero eso nunca ocurrió. Eddie quería evitarle el rechazo que él mismo sufrió probablemente en su vida, y sin darse cuenta terminó reproduciendo otro tipo de violencia: la invisibilización. Porque cuando un niño siente que no puede ser él mismo sin decepcionar, comienza a vivir desde la culpa, desde la vergüenza, desde la sensación de ser inadecuado. Y esa vergüenza, cuando se acumula, se convierte en rabia. Una rabia que muchas veces no se expresa, pero se almacena. En consulta escucho frecuentemente a padres decir: solo quiero que mi hijo sea feliz. Y muchas veces les hago esta pregunta: ¿estás dispuesto a que sea feliz de una forma que tú no comprendes? ¿De una forma que tú no has elegido y que quizás incluso no apruebas? Que ahí es donde se pone a prueba el verdadero amor parental, cuando permites que tu hijo sea quien necesita ser, no quien tú soñaste que fuera. Es natural tener ilusiones, ideas o deseos sobre el futuro de tus hijos. Todos los padres en mayor o menor medida lo hacen, pero hay una línea muy delgada entre guiar y presionar, y esa línea muchas veces se cruza sin darnos cuenta. Jamie crece con la sensación de que nunca es suficiente, ni para sus compañeros, ni para las chicas, ni para su padre, y eso, más que la violencia de las burlas, más que el aislamiento social, es lo que le rompe por dentro. El primer lugar donde un niño y luego un adolescente aprende a amarse es desde los ojos de sus padres, y si son esos ojos los que le transmiten la vergüenza y la culpa, ¿cómo no se va a ver de otra forma? Por eso la primera recomendación que te quiero hacer es clara: valida emocionalmente a tu hijo incluso cuando no cumple tus expectativas. No le aplaudas solo cuando destaca, abrázalo cuando fracasa. Excúsalo cuando no entiendas lo que siente. No lo motives con frases vacías de tienes que esforzarte más o no pasa nada. Dile: sé que duele, aunque no lo comprendas, estoy contigo,
porque ese acompañamiento, ese reconocimiento de su emoción construye la base más segura que le puedas aportar en su vida. Nuestros hijos no son nuestros proyectos, no están aquí para cumplir todos nuestros sueños, están aquí para descubrir quiénes son. Y nuestra tarea como adultos no es dirigir ese descubrimiento, sino sostenerlo. Estar ahí cuando tengan miedo, aplaudirles cuando se equivoquen y recordarles cada día que no necesitan ser perfectos para ser amados. Una de las cosas más duras de adolescencia es ver cómo el dolor de Jamie y su sufrimiento no se expresa en palabras, sino con miradas bajas, con una habitación cerrada, con un cuerpo que se va encogiendo. Y eso es precisamente lo que lo hace tan peligroso, porque muchas veces el mayor sufrimiento no se grita, se calla. Los padres de Jamie no ven venir lo que ocurre porque Jamie no da señales claras, pero hay muchas maneras de pedir ayuda. Hay adolescentes que lo hacen desde la rabia y otros que lo hacen desde la retirada, y Jamie es de estos últimos. Y lo cierto es que este tipo de dolor, el que se esconde, es el más fácil de ignorar y el más difícil de detectar. En consulta, cuando hablo con las familias después de una crisis de su hijo adolescente, una de las frases más repetidas es: yo no sabía que mi hijo estaba tan mal. Y es que muchos padres creen que si no hay conflictos abiertos, todo va bien, que si su hijo no se mete en problemas, no tiene problemas. Pero no siempre es así. A veces el silencio es una señal de alarma. Jamie empieza a pasar más tiempo solo, se desconecta del colegio, de las actividades, de su familia. Lo único que lo mantiene vinculado es su amigo y en parte el universo online, las redes sociales, los foros, los contenidos digitales. Y en ese mundo digital, que puede ser fuente de creatividad y socialización muy positiva, también se convierte en un lugar donde la frustración se valida, donde el resentimiento se convierte en seña de identidad y donde se gestan las comunidades más peligrosas. Eso no quiere decir que Internet sea el enemigo, pero sí nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Sabes qué hace tu hijo cuando está solo? ¿Sabes qué le interesa? ¿Qué le entretiene? ¿Qué consume? ¿Qué juegos le gustan? ¿Qué canales ve? ¿Qué influencers sigue? ¿Qué historias le atrapan? Porque muchas veces los adolescentes no se aíslan porque no quieran compañía, sino porque sienten que nadie está realmente interesado en su mundo, en lo que puedan aportar. Y cuando nadie les pregunta, desde la curiosidad genuina, ese mundo se convierte en su refugio y también en una trampa. Jamie se refugia en una identidad que le dice que no está solo en su sufrimiento, que hay otros como él. Encuentra en el discurso incel una explicación a su frustración, una narrativa que le exime de la culpa y que convierte a las mujeres en las enemigas. Y aquí entra algo importante. Cuando un adolescente no tiene herramientas para entender su malestar, busca explicaciones donde puede. Y si no encuentra en los adultos que lo acompañan emocionalmente, encontrará discursos radicales que lo validen sin cuestionar. La presencia de los adultos debe ir más allá del ¿cómo te ha ido el día? Tiene que ser una curiosidad activa, real, constante, y no desde la vigilancia, sino desde el interés. Porque cuando un hijo o una hija siente que sus padres se interesan de verdad por su mundo, por sus aficiones, por sus gustos, no solo se siente validado, sino que aprende a confiar, a hablar, a compartir. Y eso implica entrar de verdad en ese mundo. Yo he crecido con películas como El Señor de los Anillos, Harry Potter y videojuegos como God of War o la saga GTA. Ese contenido cultural ha moldeado también quién soy. Me ha aportado referentes desde lo que construirme junto a mi educación, mi familia y mi entorno, evidentemente. ¿Tu hijo juega videojuegos? Juega con él. Ve Twitch, TikTok, YouTube. Siéntate a ver qué le hace reír, qué le interesa, qué le impacta. ¿Le gusta un anime, una película o una canción que no entiendes? Pregúntale de qué va eso, no desde el juicio, sino desde la apertura, porque detrás de toda afición hay un lenguaje emocional, hay valores, aspiraciones, deseos, miedos, y si no lo escuchas tú, alguien más lo hará, y no siempre será la mejor voz. Por ejemplo, en mi canal de YouTube analizo videojuegos desde la perspectiva psicológica, y el objetivo no solo es aportar entretenimiento, sino comprensión desde un punto de vista psicológico y humano. Conocer los intereses de tus hijos y sus hobbies es una herramienta de conexión emocional, y conectar no significa invadir su intimidad, sino abrir espacios de encuentro. No significa controlar, sino comprender. El aislamiento de un adolescente no siempre es un acto consciente, a veces es una forma de defensa, una forma de protegerse de un mundo que sienten hostil. Y cuando ese aislamiento se prolonga, cuando se combina con humillaciones externas, con mensajes de fracaso, con rechazos sociales y familiares, entonces puede convertirse en una bomba de relojería. Por eso la segunda recomendación es que no te fíes del silencio, observa los pequeños cambios y sobre todo, acércate con curiosidad, no con juicio, pregunta qué le gusta, qué le divierte, qué le preocupa, escucha con interés aunque no entiendas del tema. Escucha para entender, no para responder, porque cuando un adolescente se siente escuchado, baja la guardia, y cuando baja la guardia es cuando empieza a gestarse el verdadero vínculo.
En el cuarto episodio de adolescencia, Jamie ya no está en el centro de la historia. Su historia sigue, sí, pero a través del dolor de quienes se quedaron, de su familia, de sus padres, de los Miller, que intentan, como pueden, seguir con una vida que ya no existe. Y lo que vemos es devastador. Vandalizan la furgoneta del trabajo del padre, los vecinos los evitan, los clientes desaparecen, las miradas pesan. Ya no son una familia, sino son los padres del asesino, y esa etiqueta no se borra. La serie retrata con mucha crudeza una realidad que ocurre mucho más de lo que nos pensamos. Cuando un adolescente comete un acto vandálico, un acto criminal, la condena no solo es para él, sino también para la familia, para su padre, su madre, su hermana en este caso, para todos aquellos que lleven el apellido, que permanezcan en la familia. Y es una condena silenciosa y constante. No hay un juicio formal, pero hay un desprestigio, una exclusión, un aislamiento social. Es un castigo que, no aparece en los tribunales, pero se ejecuta todos los días. En cada tienda, en cada saludo, en cada susurro. Eddie, que durante toda la serie ha sido una figura ciertamente pasiva, comienza a quebrarse. Es una escena clave, está ahí ante un empleado que lo provoca, y esa ira no es gratuita. Es la acumulación de la culpa, la vergüenza, la impotencia y todo el dolor. Pero la sociedad le trata como si fuera culpable, y es ahí cuando empieza a sentirse de esa forma. Y es ahí donde surgen las preguntas más importantes que estos padres se hacen. ¿Y si la culpa fue mía? ¿Y si hice algo mal? ¿Y si no vi lo que tenía delante? Preguntas que no siempre tienen una respuesta, pero que duelen igual. En psicología del trauma familiar, esto tiene una etiqueta: culpa vicaria. Es la culpa que sienten los padres por los actos de sus hijos, incluso cuando no han hecho directamente algo dañino. Es el sentimiento de haber fallado como figura protectora, de no haberles podido dar las herramientas, la educación, el dinero, la situación ni el apoyo suficiente. Y lo más duro es que esa culpa, en vez de ser acompañada, es muchas veces amplificada por la sociedad. Porque vivimos en una cultura donde los padres tienen que ser perfectos, donde si algo falla en la conducta de un niño, se mide inmediatamente a la familia. Y no con empatía, sino con juicio. Pero la realidad es mucho más compleja. Los padres de Jamie no son monstruos, no son negligentes. Son padres que amaron, que intentaron hacerlo bien, pero que no supieron ver algunas señales, que tenían su historia, sus heridas y sus traumas, como todos. Padres que, como tantos otros, cargaban con sus propios dolores, con sus miedos, con una vida precaria, con jornadas agotadoras. Y esto no es una justificación, pero sí una explicación. Porque la paternidad perfecta no existe, pero la exigencia de perfección sí. La madre de Jamie representa esa figura silenciosa que intenta sostener la familia, mientras por dentro se desmorona. La vemos menos, pero su presencia está llena de mucha tristeza. En una sociedad como la nuestra, donde todavía se responsabiliza a las madres del comportamiento de sus hijos, su dolor probablemente es doble: el de perder a un hijo que no conocía y el de sentir que no fue la madre que él necesitaba. Y la serie nos plantea algo incómodo pero real. ¿Qué apoyo reciben las familias? ¿Qué atención psicológica se les ofrece? ¿Qué red de contención tienen? Y la respuesta es clara: ninguna. En la ficción, como en la vida, nadie va a casa de los Miller a preguntarles cómo están. Nadie les ofrece un espacio de escucha, de desahogo, de contención. Y sin ese acompañamiento es imposible sanar, porque el trauma no se cura solo, la culpa no se disuelve con silencio y el estigma no desaparece. Por eso la tercera recomendación que quiero hacerte es esta: rodéate de red. Nadie puede criar solo. Busca espacios donde puedas hablar, compartir, llorar, equivocarte, compartir experiencias. Si sientes que tu hijo se te escapa, si no sabes cómo ayudarle, si te abruma la culpa, no lo enfrentes en soledad. Hay profesionales, grupos de apoyo, recursos, terapeutas, pero construir un tejido social va más allá: comunidades de vecinos, escolares, lo que sea, todo suma. Y no esperes que haya una crisis para pedir ayuda. Una familia no puede sostenerse sobre la exigencia de hacerlo todo bien. Necesita permiso para fallar, para no saber, para aprender. Y sobre todo necesita un entorno que entienda que acompañar a su hijo no es un acto individual, sino colectivo. Que los centros escolares, los vecinos, los servicios sociales, los profesionales de la salud mental, me incluyo, todos tenemos un papel. Porque si solo llegamos al padre y a la madre cuando algo estalla, estamos mirando hacia el lugar equivocado. Jamie no nació siendo violento, su historia se construyó en silencio, en la desconexión y en la soledad. Pero sus padres tampoco nacieron sabiendo cómo ser perfectos, cómo ser padres. Nadie les enseñó a mirar, a escuchar, a acompañar. Y si no hay espacios para los padres donde puedan formarse y acompañarse, seguirán repitiendo los mismos patrones. Porque el dolor, cuando no se comparte, se enquista. Y la única manera de transformar el trauma no es en soledad, es en compañía.